Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad presentaremos el siguiente video sobre adaptaciones de crecimiento, injuria y muerte celular. Y empecemos el video. Adaptaciones celulares. Las adaptaciones son respuestas estructurales y funcionales, ¿no?, ante los cambios en los estados fisiológicos, y esto se puede dar por algún estímulo patológico o también fisiológico. Estas adaptaciones también diremos que son cambios reversibles, que se puede darse en tamaño, en número, en fenotipo, actividad metabólica, y esto en respuesta a cambios generados en su entorno. Dentro de estas adaptaciones podemos tener la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Hipertrofia, hiperplasia. La hipertrofia viene a ser un aumento en el tamaño de las células, generalmente en tejidos sin capacidad de división. Y en este caso, pues hay un aumento en la demanda funcional, hay un aumento en la síntesis de componentes celulares, es decir, no se producen nuevas células, sino que se producen proteínas y algunos orgánulos dentro de ella. Y como consecuencia a ella nos va a dar lugar pues a un aumento del tamaño del órgano, ¿no? En el caso del músculo cardíaco y el estriado. En algunos casos la hipertrofia puede asociarse, puede coexistir con la hiperplasia, aumento en el número de células para poder aumentar de tamaño. Tal es el caso del crecimiento del útero, ¿no? Dentro de la hipertrofia podemos observar la fisiológica y la patológica. La fisiológica, como ya mencionamos, hay pues en este caso el crecimiento del útero en el embarazo, ¿no?, donde tiene que haber hipertrofia e hiperplasia. Por el contrario, cuando una célula muscular estriada o cardíaca sufre una sobrecarga de esfuerzo, solo puede hipertrofiarse. Tal es el caso, por ejemplo, en los atletas, ¿no? Solo se hipertrofia el músculo cardíaco, y en los fisicoculturistas, pues el músculo esquelético. Pero no hay hiperplasia, solo hipertrofia. La patológica. Esta se va a darse en respuesta a una lesión, enfermedad, o también cuando hay una cantidad de trabajo persistente, ¿no?, el cual pues nos da lugar a una hipertrofia del músculo cardíaco o estriado. En el caso del cardíaco, por ejemplo, cuando hay una hipertensión o algunas valvulopatías aórticas. Hiperplasia. La hiperplasia, como ya se mencionó, también viene a ser un aumento en el número de células en este caso, ¿no? Y estas células tienen capacidad de división y provienen de las células madre, las cuales aumentarán pues en número. Esta puede ser fisiológica y también patológica. La fisiológica. Esta se da por estimulación hormonal y de factores de crecimiento, como consecuencia de que se requiere pues un aumento en la demanda funcional. Por ejemplo, como en el caso de proliferación del epitelio glandular de la mama femenina durante la pubertad y también en la gestación. O también como necesidad o momento compensatorio, ¿no?, en la que un tejido residual crece cuando se extirpa, ¿no? Y, y esta pues logra aumentar de tamaño, ¿no? Tal es el caso de la regeneración hepática. Atrofia. La atrofia viene a ser una reducción del tamaño de un órgano o tejido, ¿no? Esto por una disminución de las dimensiones y el número de células. Esta atrofia puede ser fisiológica y también patológica. La fisiológica se va a darse durante el desarrollo normal. Por ejemplo, en este caso, durante la reversión del conducto tirogloso de la glándula tiroides. Y si no ocurre esta atrofia de esta reversión, entonces se producirá pues lo que es el tercer lóbulo de la glándula tiroides. Otro caso fisiológico va a ser durante el parto. Este se va a darse por una disminución hormonal, en este caso hablando de los estrógenos, los cuales esta disminución hormonal hacen que se disminuya hacia los receptores estrogénicos, ¿no?, los cuales pues nos van a conllevar a una disminución del tamaño del útero. Ahora, lo patológico, esta tiene causas, por ejemplo, la falta de actividad que se puede darse, ¿no? En este caso, durante la cicatrización de una fractura, o también puede ser cuando hay una inmovilidad, cuando está un paciente postrado en la cama, ¿no?, a lo que se denomina pues atrofia por desoso. Otra vendría a ser la pérdida por inervación, ¿no?, porque estos generalmente los músculos, ¿no?, estas dependen pues de la inervación,
los cuales, si no hay una inervación inadecuada, pues estas llegan a atrofiarse. Otra vendría a ser la disminución del riego sanguíneo, también tenemos la nutrición inadecuada, pérdida de estimulación endocrina, entre otros. También, por último, tenemos la presión que nos podría conllevar a una atrofia. Metaplasia. La metaplasia es un cambio reversible en el cual un tipo celular diferenciado, ya sea epitelial o mesenquimatoso, es reemplazado, ¿no?, por otro tipo de célula. También diremos que es una respuesta adaptativa a lesiones persistentes para que las nuevas células puedan soportar, ¿no?, condiciones adversas. Ejemplo de metaplasia. Tenemos los fumadores habituales, esófago de Barrett y metaplasia del tejido conjuntivo. Hablaremos de las dos primeras. Por ejemplo, tenemos en los fumadores habituales. En la segunda imagen podemos apreciar cómo es sustituido el epitelio respiratorio, el epitelio cilíndrico ciliado, ¿no?, con células calciformes, ¿no? Es reemplazado por un epitelio escamoso que es mucho más protector, en el cual ésta resiste en presencia de sustancias químicas nocivas, por ejemplo, como el humo del tabaco, que protege mejor, pues, que el epitelio especializado. También tenemos, como mencioné, el esófago de Barrett, que cambia de escamoso a cilíndrico. En este caso, el escamoso no queratinizado, que es adecuado para soportar la fricción del bolo alimenticio, ¿no?, sufre una metaplasia. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa del reflujo, a causa de la acidez que viene del estómago, ¿no? Y sufre, pues, metaplasia, en las cuales éstas se convierten de escamoso en células columnares no ciliadas, ¿no?, productoras de mucina, los cuales son más capaces de soportar, pues, el estrés del ácido que viene del estómago. Daño celular. Bueno, ahora hablaremos acerca de algunos principios que debemos saber acerca del daño celular. Primero, la lesión celular va a ocurrir debido al estrés, y ese estrés tiene que exceder lo que es la capacidad de la adaptación de la célula justamente para causar un daño celular, ¿ya? La probabilidad de la lesión va a depender de lo que es el estrés, también la gravedad y del tipo de célula. Bueno, dentro de la gravedad podemos observar que se puede presentar lo que es la isquemia, la cual se va a desarrollar lentamente. Esta puede producir lo que es una atrofia. Por ejemplo, en lo que es la arteriosclerosis de la arteria renal, como se puede ver en la imagen. Luego tenemos las isquemias agudas, que son ejemplo de la embolia de la arteria renal, como se puede ver en la figura, la cual va a ocasionar en cambio lo que es una lesión. Bueno, hablando del tipo de célula afectada, tenemos, por ejemplo, las neuronas y el músculo esquelético. En el caso de las neuronas, estas son muy susceptibles a sufrir lesiones isquémicas, mientras que el músculo esquelético va a ser un poco más resistente, ¿ya? Dentro de otras causas que generan lesión celular, tenemos la inflamación, la deficiencia o exceso nutricional, la hipoxia, traumatismo y mutaciones genéticas. Hipoxia. ¿Ya qué es la hipoxia? Es el bajo suministro de oxígeno al tejido, lo que es causante de daño celular. Sabemos que el oxígeno es importante al final porque va a ser quien va a transportar los electrones en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Por lo tanto, una disminución de oxígeno va a alterar la fosforilación oxidativa, generando una disminución de lo que es la producción de ATP. Y la falta de ATP, siendo la fuente principal de energía, va a provocar daño celular. Dentro de las causas que generan hipoxia, tenemos la isquemia, la hipoxemia y disminución de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Ya, la isquemia es el flujo, es la disminución del flujo sanguíneo a través de un órgano, y esta va a surgir con la disminución de la perfusión arterial. Por ejemplo, tenemos a la arteriosclerosis, como se puede ver en la imagen. Luego tenemos la disminución del drenaje venoso, el cual es característico del síndrome de Budd-Chiari, el cual va a generar lo que es la hipertensión portal.
Luego tenemos la hipotensión generalizada por shock, que resulta en una mala perfusión tisular. Bueno, hablando ahora sobre la hipoxemia, tenemos que esta se refiere a una presión parcial baja de oxígeno, ¿ya? Esta va a surgir en la gran altitud. Por ejemplo, la presión barométrica se va a encontrar disminuida y va a dar como resultado la disminución de la presión arterial del oxígeno. Luego tenemos la hipoventilación, en la cual el aumento de la presión arterial del monóxido de carbono va a dar resultado la disminución de la presión arterial del oxígeno. Luego, el defecto de la difusión va a hacer que la presión arterial del oxígeno no se pueda impulsar tanto hacia la sangre, ¿no? Debido a una barrera de difusión más gruesa. En este caso se puede ver que es la fibrosis pulmonar intersticial. Y finalmente va con el desajuste de ventilación y percusión. La sangre pasa por alto el pulmón oxigenado, generando un problema de circulación, por ejemplo, la derivación de derecha a izquierda, o el aire oxigenado no puede llegar a la sangre, por ejemplo, por un problema de la ventilación, como lo que es la atelectasia, ¿ya? Bueno, tenemos como última causa la disminución de la capacidad del transporte de oxígeno, el cual va a surgir con la pérdida o disfunción de la hemoglobina, la cual mide la cantidad de glóbulos rojos presentes en la sangre. Dentro de sus ejemplos tenemos que los causantes de esta tenemos a la anemia, ¿no? Que es la disminución de los glóbulos rojos. Luego tenemos la intoxicación por monóxido de carbono. En este caso, el monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina, con el cual tiene mayor afinidad. Y esto se da porque se ha expuesto a lo que es el humo, por ejemplo, de los incendios, y a los gases de escape de los automóviles y de los calentadores de gas. Un signo, por ejemplo, es la apariencia de la piel de color rojo cereza. Pero el primer signo de exposición es el dolor de cabeza con una exposición significativa que puede provocar coma y muerte. Finalmente tenemos otra causa, es la metahemoglobinemia. Se va a oxidar a hierro férrico, ¿no? Que no puede unirse al oxígeno, lo cual va a ser visto con estrés oxidante o en recién nacidos. El hallazgo clásico es, por ejemplo, la cianosis, que es la coloración violeta o azul de las mucosas y con color sangre, con color chocolate de la sangre. El tratamiento es azul de metileno intravenoso, el cual va a ayudarnos a reducir el hierro férrico y convertirlo en un hierro ferroso, que es su estado natural y normal. Ahora hablaremos acerca del daño celular reversible e irreversible. Bueno, ya sabemos que la hipoxia altera la fosforilación oxidativa, lo que va a generar una disminución del ATP, que es la principal fuente de energía, siendo esta vital para poder alterar las funciones celulares, como por ejemplo tenemos la bomba sodio-potasio, lo cual va a generar una acumulación de sodio y agua en la célula. Luego tenemos la bomba de calcio, la cual va a producir ya también la acumulación de calcio en el citosol de la célula. Y finalmente tenemos también como consecuencia que la glucólisis aeróbica, que da como resultado un cambio a la glucólisis anaeróbica, el ácido láctico, la acumulación, da como resultado ya también un pH bajo, lo que va a generar una desnaturalización de las proteínas y una precipitación del ADN, ¿no? Lo primero hace referencia a que estas proteínas van a perder lo que son su estructura y sus propiedades. Bueno, la fase inicial del daño o de la lesión, esta todavía es reversible. La característica distintiva de una lesión reversible es la inflamación celular.
La inflamación del citosol, por ejemplo, provoca lo que es la pérdida de las microvellosidades o formación de las ampollas en las membranas. La inflamación del retículo endoplasmático rugoso ya también produce la disociación de los ribosomas y la disminución de la síntesis de proteínas, que es una de sus principales funciones. Luego tenemos que con el tiempo el daño ya también se va a volver irreversible, ¿ya? La característica distintiva de una lesión irreversible es el daño en la membrana, ¿ya? Este daño va a producir que las enzimas citosólicas que se puedan filtrar al suero. Por ejemplo, tenemos la troponina cardíaca. Luego, el calcio adicional que ingresa a la célula. Y el daño a la membrana mitocondrial va a dar como resultado la pérdida de la cadena de transportes de electrones en la membrana mitocondrial interna. El citocromo C se va a filtrar al citosol activando la apoptosis o muerte celular programada. El daño de la membrana lisosómica va a provocar ya también la fuga de enzimas hidrolíticas al citosol, las cuales a su vez se van a activar por el nivel alto del calcio intracelular generado por el daño o por los niveles bajos de ATP que generan daño en la bomba de calcio. El resultado final va a ser una lesión, la cual va a ser irreversible, ¿no es cierto? Pero va a generar la muerte celular. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la muerte celular. Pero para eso vamos a tener que entender primero lo que es el siguiente gráfico. Vamos a tener nosotros la presencia de una célula normal en estado de homeostasis, a la cual se le van a dar dos estímulos, el de estrés y el estímulo lesivo. Ante el estrés, la célula va a tener que reaccionar con adaptación. Si no se llega a adaptar de manera adecuada, vamos a llegar a lo que es la lesión celular, al igual que si se le da un estímulo lesivo de frente. La lesión celular va a ser de dos tipos, leve y temporal o grave y progresiva. Leve y temporal sí va a ser una lesión de tipo reversible, con lo cual vamos a poder volver al estado de la célula normal con estado de homeostasis. Pero si la lesión celular va a ser grave y progresiva, vamos a tener como resultado una lesión irreversible, para lo cual solo hay dos salidas, que son la necrosis y la apoptosis, es decir, la muerte celular, que estaremos tocando en la exposición. Entonces, la muerte celular va a estar definida como la pérdida de núcleo y se va a dar a través de tres mecanismos. La pinocitosis, que es mediante la condensación nuclear, la cariorexis, que es a través de la fragmentación, y la cariólisis, que es a través de la disolución. Y teníamos dos mecanismos de muerte celular, que eran la necrosis y la apoptosis. La apoptosis va a ser la forma activa de muerte, que va a ser a través del uso de lo que es la energía, actividad metabólica y en algunas circunstancias incluso la síntesis proteica, mientras que la necrosis va a estar definida como la muerte pasiva, donde solo la célula va a perder lo que es la actividad metabólica. Vamos a empezar la exposición con la necrosis, que va a estar definida como un tipo de muerte celular justamente, pero esta va a estar seguida de lo que es inflamación aguda. Y generalmente es por un proceso patológico, no confundirlo con el fisiológico, ya que esa va a ser la principal diferencia que vamos a tener entre apoptosis y necrosis. Entonces, entre los tipos de necrosis, nosotros vamos a tener primero la necrosis coagulativa, que se va a referir al tipo de necrosis en la cual la arquitectura de lo que es el tejido y la célula se va a mantener, donde vamos a tener una desnaturalización de proteínas, unos cambios en la coloración del área, una acidofilia y un aspecto hialino que se corresponde al aspecto de tipo transparente. Las células, como resultado, van a quedar anucleadas, como sabemos, realizando así la muerte celular. Y como dato adicional tenemos que el área localizada de la necrosis coagulativa vamos a denominarla bajo el nombre de infarto. Es decir, infarto puede existir en cualquier parte del cuerpo. En las imágenes aquí que tenemos podemos ver lo que es la necrosis coagulativa, en la cual se va a mantener lo que es la estructura del órgano y también vamos a ver lo que es el aspecto hialino del tejido, ¿no? El siguiente tipo de necrosis que vamos a ver es la necrosis licuefactiva, que se va a dar por digestión de las células muertas y dando como resultado un líquido de tipo viscoso alrededor de ella. Esta se va a dar en infecciones de tipo bacteriana y fúngicas, que va a estar acompañado de leucocitos de color amarillo que van a rodear la zona, a lo que comúnmente conocemos como pus. Y se va a dar en tres casos. Uno, el infarto cerebral, donde las células microgliares van a licuarse en el cerebro. 2, en el absceso, donde los neutrófilos se van a licuar en el tejido, en cualquier parte del cuerpo.
Y 3, que va a ser la pancreatitis, donde las enzimas proteolíticas del páncreas se van a licuar en lo que es el parénquima. En la primera imagen podemos ver un órgano en el cual vamos a tener la presencia de pus, ¿no? Esta parte amarillenta. En la segunda imagen vamos a ver el infarto cerebral, donde vamos a ver lo que es el área necrosada totalmente negra, donde se licúan es justamente las células microgliales en el cerebro, ¿no? En la tercera imagen vamos a obtener un absceso, donde vamos a tener la presencia de pus y la presencia de células y bacterias, dando como resultado un área infectada dentro de la piel, y esto conocemos como absceso. Pero, y recordando siempre que tal vez la máxima diferencia entre necrosis y apoptosis va a ser la presencia de una inflamación. Y en la pancreatitis, en este corte histológico al final, podemos observar el líquido purulento que va a estar rodeando lo que es la zona a este corte histológico, ¿no? Lo que lo diferencia de los demás, la presencia de pus. La necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa va a ser una forma específica de necrosis coagulativa, donde vamos a tener focos de infección mayoritariamente que son de tipo tuberculoso. El material va a tener un aspecto gaseoso, es decir, blanquecino como de un requesón, y no van a haber límites celulares definidos, y vamos a tener un borde rodeado que va a ser de tipo inflamatorio, lo que vamos a denominar como granuloma. Entonces, en el pulmón podemos ver una infección de tipo tuberculosa que va a estar justamente rodeada por bordes blancos que asemejan a un requesón, ¿no? El siguiente que vamos a ver es la necrosis grasa, que va a ser una destrucción de áreas focales de grasa por acción de lo que sería de tipo enzimático, ¿no? Macroscópicamente vamos a ver áreas de color blanquecino, calcáreo, y microscópicamente vamos a ver la presencia de células grasas neutróticas con reacción inflamatoria. En la imagen podemos ver pequeñas pápulas blancas, que son el resultado de ácidos grasos más calcio. Y a esto vamos a denominar necrosis grasa. Recordando también que van a generar lo que es una reacción inflamatoria, ¿no? Recordemos también que ese tipo de necrosis grasa va a estar presente en enfermedades como son la hipertensión maligna y la vasculitis. El siguiente sería la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide va a ser un tipo de necrosis que va a presenciar daño vascular, donde la reacción inmunitaria que afecta a los vasos sanguíneos va a estar presente en lo que son las imágenes, y vamos a tener un depósito de antígeno más anticuerpo en la pared vascular, lo que se va a reflejar como una imagen rosa brillante, amorfa, ante la tinción hematoxilina y eosina, a lo que vamos a denominar como fibrinoide. En la imagen podemos ver justamente eso, ¿no? El núcleo rosa brillante amorfo que va a estar justamente en el centro, y la reacción inmunitaria de los vasos sanguíneos que va a estar periférica. Hablemos ya también de la apoptosis. La apoptosis va a ser un tipo de muerte celular que va a estar genéticamente programada y que va a necesitar de energía, es decir, ATP. La apoptosis va a degradar lo que es el ADN genómico, proteínas nucleares y citoplásmicas, además de no generar inflamación, y va a estar mediada a través de las caspasas, que pueden ser endonucleasas o proteasas. Como ejemplos comunes de tipos de apoptosis vamos a tener, por ejemplo, lo que es el desprendimiento de lo que es el endometrio en el ciclo menstrual, la eliminación de células durante la embriogénesis, entre otros. Vamos a tener dos causas de apoptosis, uno que es a través de los procesos fisiológicos normales y a través de procesos fisiológicos patológicos. Veamos el primero, procesos fisiológicos normales. Su función va a ser eliminar células que no son necesarias en el organismo. Y vamos a tener 4 motivos por los cuales se realizan este tipo de apoptosis normal, ¿no? La primera es la retirada de células supranumerarias. La segunda es la involución de tejidos dependientes de hormonas, si al momento en que desaparecen estas hormonas, ¿no? Tercero, el recambio celular en poblaciones de células en proliferación y la eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente peligrosos. Ya también en los procesos fisiológicos patológicos vamos a ver que las células lesionadas no van a tener una posibilidad de reparación, por lo cual van a tener que realizar lo que es la muerte celular, ¿no? Estas van a tener daño de ADN o acumulación de proteínas mal plegadas o una inducción a través de infecciones especialmente víricas o la atrofia patológica de órganos parenquimatosos tras la obstrucción de estos conductos. En la morfología vamos a tener que
Primero, la célula moribunda se va a encoger, lo que va a hacer que el citoplasma se vuelva más eosinófilo. 2, el núcleo se va a condensar y se va a fragmentar en forma organizada. Y 3, los cuerpos apoptóticos van a caer de la célula y son eliminados por los macrófagos, ¿no? Y lo que es la apoptosis no va a generar inflamación. Recordemos que como resultado de la apoptosis vamos a tener lo que es una célula muerta y los fragmentos que van a estar en la célula, que van a estar rodeados incluso de lo que es una parte de lo que es la membrana celular, van a ser devorados rápidamente por lo que son los fagocitos, que van a hacer que no haya una reacción inflamatoria. La vía de las caspasas. Las caspasas van a poder ser activadas a través de 3 mecanismos. El primero de ellos es la vía mitocondrial intrínseca, donde la lesión celular va a causar el daño de ADN o la disminución de la estimulación hormonal, lo que va a conducir a una inactivación de BCL2. ¿Pero qué es BCL2? BCL2 es un gen que pertenece a una familia de proteínas que alrededor está formada de 25 miembros y van a regular lo que es la permeabilización mitocondrial, lo que constituye un punto fundamental en lo que es la activación de las caspasas en la vía mitocondrial intrínseca. Luego de ello, la falta de BCL2 va a permitir que el citocromo C pueda filtrarse desde la matriz mitocondrial interna al citoplasma y activar así las caspasas. Luego vamos a tener la vía receptor ligando extrínseco. El ligando de FAS se une al receptor de muerte de FAS, también llamado CD95, en la célula diana, activando así lo que son las caspasas. Vamos a tener como ejemplo de ello la selección negativa de timocitos en el timo. El factor de necrosis tumoral TNF se va a unir también al receptor TNF en la célula diana y así también va a dar como resultado la activación de las caspasas. En la vía mitocondrial intrínseca ya también vamos a tener que las perforinas van a ser secretadas por CD8+, y las células T van a crear poros en la membrana de la célula objetivo, donde la gran enzima de CD8+, y las células T van a entrar en los poros y van a activar lo que son las caspasas. Ya, continuando. Daño por radicales libres. Primero tenemos que saber qué son los radicales libres. Estas son consideradas como especies moleculares o especies químicas que tienen un electrón desapareado en su órbita exterior, ¿no? Debido a esa alta reactividad, persisten muy poco tiempo ya que rápidamente se pueden extraer o donan electrones de otros componentes para así completar sus propios orbitales. Así alteran químicamente proteínas, lípidos y ADN e iniciar reacciones en cadena para formar más especies reactivas. Ahora, si nos vamos a ir a la generación fisiológica de radicales libres, ocurren durante la fosforilación oxidativa, que como ya sabemos es una parte de la respiración celular que ocurre en las mitocondrias, ¿no? Bueno, estos son de manera normal fisiológicamente. Una de ellas sería el citocromo C o oxidasa, ¿no? Que es la última parte de la respiración celular, donde se transfiere electrones al oxígeno. ¿Ya? En ahí se producen los radicales libres. Otro sería en la reducción parcial del oxígeno, que produce el superóxido, el peróxido de oxígeno y radicales de hidroxilo. ¿Ya? Ahí podemos ver en el esquema cómo es una célula normal y cómo sería una célula que esté atacada por radicales libres y la célula con estrés oxidativo, ¿no? Lo que causa los radicales libres. Bueno, aquí podemos observar la generación patológica de radicales libres que surgirían por cuatro factores según la bibliografía. La primera de ellas es considerada la radiación ionizante. Esta tiene la energía suficiente para dividir el agua en radicales de hidroxilo e hidrógeno. Entonces ahí podemos ver el primer esquemita que está viniendo ahí dice X-ray photon, un fotón de rayos X que llega a la molécula de agua y que por diferentes procesos dona y pierde electrones y todo eso, y al final de todo ese procedimiento queda un ion de hidroxilo y un radical de hidrógeno, ¿no? En ahí podemos ver. Ahora, otra cosa también es la inflamación. Es cuando el NAD fosfato reducido oxidasa genera iones de peróxido durante la muerte dependiente de oxígeno por parte de los neutrófilos, ¿no? Entonces, eso. Ahora, también es muy importante conocer que los metales, entre los más conocidos tenemos el cobre, el hierro,
que estos, por ejemplo, el hierro más 2 genera radicales libres como hidróxidos, que se conoce como la reacción de Fenton. ¿Ya? Ahora, por último, los fármacos y productos químicos. Acá tienen que ver mucho el citocromo P450 o el sistema P450, ¿no? Entonces, esto es el hígado, lo que me va a metabolizar los fármacos, ¿no? Esa es una condición conocida y una de esas, como ejemplos que podríamos dar, es el paracetamol, que va generando radicales libres. Ya, ahora, los radicales libres causan daño celular mediante la peroxidación de lípidos y oxidación del ADN. Entonces son procesos muy importantes que recordar. También esto causa oxidación en proteínas, ¿no? Los tres elementos básicos, lípidos, ADN y proteínas. Y este daño al ADN está implicado en el envejecimiento y en la oncogénesis. Ya, lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo eliminamos los radicales libres que se producen mediante múltiples mecanismos? El más principal que debemos recordar son los antioxidantes, que estos son sustancias naturales o fabricadas por el hombre que pueden prevenir o retrasar algún tipo de daños a la célula. ¿Ya? Entonces, acá podemos encontrar algunos ejemplos como el glutatio, que en la imagen, según eso, se encuentra en el brócoli, ¿no? Algunos alimentos que pueden tener la vitamina A, la C, la E, inclusive, ¿no? En la academia, el selenio y todo eso. Otro también son las enzimas. Como en el caso del superóxido dismutasa, que se encuentra en mitocondrias, el glutatión peroxidasa en mitocondrias y la catalasa en los peroxisomas, ¿no? Y el tercero sería la proteína transportadora de metales, ¿no? Entonces hay que tener y conocer la importancia de esas proteínas transportadoras, ¿no? ¿Por qué? Por la razón de que estas proteínas se van a estar uniendo, ¿no? Por ejemplo, la transferina se va a estar ligándose a ese hierro, también con el hierro con la ferritina, y así va a evitar que estén libres y reaccionen con el peróxido de hidrógeno y que no formen los radicales libres. Del mismo modo, también funcionaría para la cerulo. Ya, ejemplos de daños por radicales libres. Son dos, ¿no? Que da la bibliografía. Primero sería el tetracloruro de carbono, que es utilizado en la industria de limpieza. Entonces, esto tiene que actuar con el sistema P450 que se encuentra en los patocitos del hígado, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión celular con inflamación del retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas se deprimen o se desprenden, perjudicando la síntesis de proteínas. Además de eso, hay disminución de eh, apolipoproteínas que provocaría cambios grasos en el hígado. Y otro sería la lesión por reperfusión, lo que haría que la sangre haga una producción de radicales libres derivados del oxígeno que dañan aún más el tejido. También produce el aumento continuo de las enzimas cardíacas, ¿no? Ya, siguiendo, acá hay un esquema en inglés donde vamos a ver estos daños, ¿no? Primero, en las proteínas, la A, ¿no? Que son modificadas químicamente por la interacción con los radicales libres, que causaría la fragmentación de proteínas, formación de agregados y pérdida de su función, lo que podría provocar algunos modificaciones en el sistema inmune y otras cosas, ¿no? En el B podemos ver que hay daño en los ácidos grasos, lípidos, la membrana celular y las lipoproteínas que serían causados por estos mismos radicales libres, lo que formaría peróxidos lipídicos altamente reactivos que pueden modificar la proteína y bases de ácidos nucleicos. Y por último la C, que es las bases nucleicas, tras el contacto con radicales libres cambian químicamente. De no repararse estos cambios son heredados a las células hijas y así posteriormente se están multiplicando, ¿no? Entonces, acá también podemos ver ese esquema, ¿no? Donde dice patologías que dan los radicales libres, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Reumatitis, artritis, y el diabetes, el asma, las cataratas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, los cánceres, el envejecimiento ayuda y todo eso. Amiloidosis. Las amiloidosis son un conjunto heterogéneo de enfermedades que consisten en el plegamiento anómalo de una proteína precursora que se acaba depositando en forma de estructuras fibrilares en diversos órganos y sistemas, como en el riñón, corazón, hígado, sistema nervioso, alterando su funcionamiento. El amiloide viene a ser una proteína mal plegada en el espacio extracelular, dañando hacia los tejidos.
Múltiples proteínas pueden depositarse como amiloide, como vemos en la configuración de hoja beta plegada y en la tinción de rojo Congo, observando la primera imagen, y la birrifreancia de verde manzana en la segunda imagen. Cuando estas las vamos a ver bajo la luz polarizada, el depósito puede ser sistémico o localizado. Amiloidosis sistémica. Viene a ser el depósito de amiloide en múltiples órganos y se puede dividir en primaria y secundaria. La primaria viene a ser el depósito sistémico de amiloide AL que se deriva de la cadena ligera de inmunoglobulina. Se vincula con el mieloma de células plasmáticas en un 80% de los casos, existiendo la producción de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, y se va a observar las lambdas sobre las capas en una proporción de 2:1. Además, en este caso va a estar asociado con discrasias de células plasmáticas, por ejemplo en el mieloma múltiple. Y el secundario, que viene a ser un depósito sistémico de amiloide AA que se deriva de la proteína asociada a la amiloide sérica SAA. El SAA viene a ser un reactivo de fase aguda que aumenta en los estados inflamatorios crónicos, como en tumores malignos y fiebre mediterránea familiar. Esta fiebre se debe a una disfunción de los neutrófilos con autosómica recesiva y se presenta en las personas de origen mediterráneo. Se presenta con episodios de fiebre e inflamación serosa aguda, y además el SAA alto durante los ataques se deposita como amiloide AA en los tejidos. Los hallazgos clínicos de la amiloidosis sistémica vienen a ser diversos, ya que, como hemos visto previamente, cualquier tejido puede estar afectado en general. Estos hallazgos pueden incluir los síndromes nefróticos, siendo así el riñón el órgano más comúnmente afectado. Además, también la miocardiopatía restrictiva o arritmia, y el agrandamiento de la lengua, la malabsorción y la hepatoesplenomegalia. En esta amiloidosis sistémica, el diagnóstico va a requerir de una biopsia de tejido. Comúnmente se hace de la grasa abdominal y del recto, ya que son de mayor accesibilidad, como estamos observando en la imagen, que se va a extraer un núcleo pequeño de tejido adiposo para esta biopsia. Ahora, los órganos dañados dentro de esta amiloidosis sistémica tienen que ser trasplantados sí o sí, ya que el amiloide no se puede eliminar. Otro tipo viene a ser la amiloidosis localizada, que así como dice su nombre, viene a ser el depósito de amiloide generalmente localizado en un solo órgano. Esta amiloidosis localizada puede producir diversas enfermedades, teniendo así la amiloidosis cardíaca senil, observándose depósitos de transtiretina sérica no mutada en el corazón. Ahora, generalmente estos casos vienen a ser asintomáticos y van a estar presentes en alrededor del 25% de los individuos mayores a 80 años. Ahora, también se puede producir la miocardiopatía amiloide familiar, observándose ya también en este caso depósitos mutados de transtiretina sérica en el corazón que van a provocar una miocardiopatía restrictiva. Como dato adicional, vemos que el 5% de los afroamericanos portan este gen mutado. También vamos a ver que pueden producir la diabetes mellitus no insulino dependientes tipo 2. En esta se pueden observar los depósitos de la mielina, que va a ser derivada de la insulina en los islotes del páncreas. También estamos observando que esta amiloidosis localizada puede producir la enfermedad del Alzheimer, ya que el alfa-beta amiloide, que va a estar derivado de la proteína precursora del beta amiloide, se va a depositar en el cerebro formando las placas amiloides. Además que el gen beta APP va a estar presente en el cromosoma 21, así observándose que la mayoría de las personas con síndrome de Down van a ser más propensos a contraer esa enfermedad del Alzheimer. También vamos a observar que esta va a producir la amiloidosis asociada a la diálisis, observándose así los depósitos de beta 2 microglobulina en las articulaciones. Y por último, estamos observando que va a producir el carcinoma medular de tiroides,
observándose así los depósitos de calcitonina producidas por las células tumorales dentro del tumor, que vienen a ser las células tumorales en un fondo amiloide, como podemos observar en la imagen.